Buenos días, hermanos. Si pueden abrir sus Biblias a Santiago capítulo 4, empezando con el versículo 13 al 17. Dice la palabra de Dios: vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactéis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe sabe hacerle lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hoy quisiera hablarles sobre evitar los errores del futuro. En 1899, Charles H. Dow, comisionado de la Oficina de Patentes de Estados Unidos, dijo: todo lo que se puede inventar ya se ha inventado. Desde entonces, el mundo ha sido testigo de la llegada de los aviones, los carros, los viajes. Entonces el señor Dow no podía ver demasiado lejos en el futuro. En 1988 se distribuyó un libro a casi todos los pastores de Estados Unidos. Su título era 88 razones por las que Cristo regresará en 1988. En ese libro, el autor Edgar Whisenant predijo que el rapto tendrá lugar el 11, 12 o 13 de septiembre, de 1988. Mucha gente, claro, creyó en el libro, tanto que se vendió más de 3 millones de copias. Sin embargo, nunca llegó a cumplirse. Y también supongo que el señor Whisenant tampoco podía ver demasiado lejos en el futuro. En realidad, el hombre no sabe lo que prepara el futuro. La gente gasta millones de dólares al año llamando a adivinos y visitando palmeros en vano. Siguen sin saber más de lo que sabían. ¿No te ha ocurrido alguna vez este pensamiento? Si estos adivinos y palmeros supieran el futuro, ¿por qué no te dan una llamada antes de tú llegar? ¿Por qué no te llaman primero? Sabiendo, ellos saben que tú vas a llegar. Nosotros los seres humanos somos capaces de mirar hacia atrás con bastante claridad en el pasado, pero no podemos mirar hacia adelante en el futuro. Y quiero hablar 3 puntos. El primero, evitar el error de planes insensatas. Segundo, evitar el error de las presuposiciones insensatas. Y número 3, evitar el error de los retrasos peligrosos. El primero, los lectores de Santiago eran culpables de tener una indiferencia entre los hermanos en el capítulo 4, del versículo 1 al 10. Cuando tú llegas al versículo 13 al 17, donde nosotros estamos hablando, ahora son la diferencia contra Dios. Y si vemos el versículo 13, dice: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Vemos 5 cosas aquí. Primero, el plan que se está construyendo. Va a ser hoy o mañana. Segundo, el lugar es elegido en este plan. Después se calcula el plazo.
un año, un mes, meses. Después se considera su propósito, ¿verdad? Que van a comprar y van a hacer mucho dinero. Y al final se calcula el beneficio. Porque ellos dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año y dicen, van a traficar y van a ganar. El plan se construye, el lugar es elegido, se calcula el plazo, se considera su propósito y se calcula el beneficio. Hay un problema. Y hay doble problema. El primero, que vivían su vida sin tener en cuenta la voluntad de Dios. Ellos planean, saben su lugar, calculan, consideran, ya tienen un plan de lo que van a ganar, pero en ningún momento ponen a Dios primero. Y el segundo, planeaban su futuro sin tener en cuenta la voluntad de Dios. En pocas palabras, vemos el versículo 13, que estas personas que está hablando aquí Santiago, no tenían Dios en su vida y en sus planes Dios no existía. Y Dios tiene un plan para sus hijos. La primera consideración es, ¿qué quiere Dios que haga con mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios en tal situación? En versículo 15 nos dice, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Todo el futuro está en la mano del Señor. Tu mejor curso de acción en esta vida es encontrar la voluntad de Dios para que tu vida sea exitosa y esa voluntad seguirla a la piel de la letra. Si me acompaña a Romanos capítulo 12, versículo 1, hay estas palabras de Pablo. Así que, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y después nos dice, no os conformes a este ciclo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces el primer error que vemos aquí, estas personas que está hablando Santiago, es que hacen planes insensatos, sin Dios. Segundo, hay que evitar el error de las presuposiciones insensatas. Primero, las personas que está hablando aquí, Santiago, no comprendieron la gravedad de la vida. Contaban con que demasiadas cosas saldrían bien. Y la vida está llena de demasiadas variables, como podían saber lo que les depararía el futuro. ¿Cómo podemos creer que lo sabemos? Observe que dicen aquí, yo quiero. Esta fue la característica principal de la rebelión de Satanás en Isaías capítulo 14. No solo comprendieron la gravedad de la vida, pero no captaron las incertidumbres de la vida. Sus declaraciones que leímos en versículo 13, estas personas parecen tan seguras con respecto a lo que va a pasar. Nadie sabe qué sorpresa le presentará la vida mañana. Muerte, enfermedad, accidente, lección. Toda la vida está sujeta a la voluntad de Dios, no a la mía ni a la tuya.
Es mejor dejarle el futuro en sus manos. La gente ignora a Dios cuando hace sus planes porque tiene miedo de que Dios se interponga. Mateo, si me acompaña Mateo capítulo 6, versículo 31. Donde el mismo Señor Jesucristo dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero, dice, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Pero después nos da la regla principal, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La gente haría bien en recordar que incluso que en nuestros mejores planes, nuestra vida, nuestro futuro y todo lo que tenemos y somos, están ¿a dónde? En las manos de Dios. Solo Él sabe lo que nos espera en el futuro. Por lo tanto, el consejo que se da al versículo 15, que nos dice, si el Señor quiere, debe ser más que una palabra de rutina para los creyentes, debe ser una forma de vida. Y tercero, no comprendieron la brevedad de la vida. En el mejor de los casos, la vida es bien corta. Pregunta, ¿cómo podían saber estas personas si seguirían vivas mañana? Y mucho menos el año que viene. Muchos recordamos la fecha 9/11, 2001. Lo recordamos porque pasó algo ese día. Unos aviones dieron contra los gemelos allá en Nueva York. La noticia, todo el mundo lo estaba viendo. Había personas corriendo con cenizas encima. Había gente tirándose de las Torres Gemelas. Policías y bomberos entrando, quizás para no volver a salir. Pero ¿cuántos de nosotros nos recuerda 9/10? Si yo te pregunto, ¿qué pasó el 9/10? No me puede decir. Si te pregunto 9/11, sí, porque hay el caos. Te digo lo que pasó el 9/10. Esas personas que fueron a las Torres Gemelas, esas personas, todas esas personas que fueron a trabajar ese día, tenían un plan para el día de mañana. Todos tenían un plan en el 9/10. Voy a trabajar mañana, voy a hacer aquello, voy para aquí, voy para allá. En su mente, todo iba a estar bien. Y pasó el 9/11. Y Job, el libro de Job, nos da esos versículos que nos dice que nuestra vida está en la mano de Dios y no sabemos cuando Él nos llama. Y vamos al libro de Job. Quiero darle unos versículos que nos van a ayudar. Primero a Job capítulo 7. Versículo 6. Nos dice, y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor, y fenecieron, ¿cómo? Sin esperanza. Job capítulo 8, versículo 9. Pues nosotros somos de ayer y nada sabemos. Mira lo que dice Job. Nosotros somos de ayer y nada sabemos.
siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. Job capítulo 9, versículo 25, nos dice: mis días han sido más ligeros que un correo, huyeron y no vieron el bien. Pasaron cual naves veloces, como el águila que se arroja sobre la presa. Si yo dijere, olvidaré mi queja, dejaré mi tristeza semblante y me esforzaré. Y para terminar, Juan 14, capítulo 1 y 2. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Job está claro, nuestros días están en la mano de Dios y no sabemos el día de mañana. Y según Job, es corto, es como una sombra. Y terminamos con el tercer punto: evitar el error de los retrasos peligrosos. Procrastinar no es nada nuevo. Hay un par de ejemplos en el Viejo Testamento. Primero podemos pensar en Faraón, que luchó contra Moisés. Pensamos en Belsasar, también luchando contra Dios. No tomó una decisión. Si sabemos que el final de nuestra vida se acerca, y si sabemos que puede llegar más pronto que tarde, somos necios si no nos preparamos. Y hay dos áreas en la vida en las que esto es de vital importancia. Primero, él es en el asunto de la salvación. Proverbios capítulo 27, versículo 1, dice: no te jactes del día de mañana, porque no sabéis qué dará de sí el día. Lo leo otra vez. No te jactes del día de mañana, porque no sabéis qué dará de sí el día. Hermanos, el infierno está lleno de hombres y mujeres que dijeron, lo haré más tarde. El problema con eso es el hecho de que más tarde tal vez nunca llegue. Y por eso el asunto de la salvación es sumamente importante, sabiendo que nuestra vida es corta. Un cierto rey mandó a llamar un día a su siervo de la corte y le entregó un palo. Le dijo: toma este palo y guárdalo hasta que encuentres un tonto más tonto que tú. Cuando estaba en su lecho de muerte, el rey volvió a llamar a su siervo. Me marcho, dijo el rey. Ya estoy viejo, estoy cansado, ya mi muerte se acerca. ¿A dónde?, preguntó el siervo. A otro país, dice el rey. Y el siervo dice: ¿qué provisiones ha hecho vuestra majestad para este viaje y para vivir en el país a donde vas? El rey le dice: ninguna. El siervo entregó el palo al rey. Le dijo: tómalo, le dijo. Por fin he encontrado un tonto mayor que yo, pues yo solo juego con las cosas del tiempo, mientras que tú has juzgado con las cosas de la eternidad. El asunto de la salvación es sumamente importante. Y si usted no ha creído al Señor Jesucristo y no ha venido a Él, no puede decir quizás más tarde o más tarde. ¿Qué pasa si el tarde nunca llega?
es el asunto de la salvación. Y número 2, es el asunto del servicio. Cuando posponemos lo que sabemos que debemos hacer en la obra del Señor, hermanos, es pecado. Es el pecado de omisión. Hay un precio que pagar por este pecado. Vamos a Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Versículo 47. Donde nos dice: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. No hay ninguna persona que pueda llegar adelante de Dios y decir: nunca escuché tu palabra. Y hay algunas áreas muy importantes en las que debemos actuar hoy. Debemos obedecer los mandamientos de Dios. Tiempo de vivir a Jesús es ahora. Puede que nunca se presente un día mejor y un momento más oportuno que hoy. Dice la Biblia que hoy es el día de la salvación. Para el creyente está el tiempo de testificar, de predicar, de adorar. El tiempo de trabajar es ahora. Mira Juan capítulo 9. Juan capítulo 9, versículo 4. El Señor hablando dice: me es necesario hacer las obras que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Y el tiempo de hacer el bien también es ahora. Vamos a Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, versículo 27. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo: anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Cuando una persona está en necesidad, no le diga hasta mañana, sabiendo que Dios te ha bendecido y esa bendición no es tuyo para tenerlo siempre, es para darle a la otra persona. Y algo que te ha dado Dios, algo que te ha dado el Señor, que es sumamente importante, que lo tienes y no hay ninguna excusa para no darlo, es el Evangelio. Es el Evangelio. Dáselo a las personas que vengan a Cristo. Y debemos rendirnos a la voluntad de Dios. La pregunta es: ¿dónde están los Isaías que oigan al llamado de Dios y dicen: heme aquí, envíame a mí? El tiempo de servirle es ahora, y el tiempo de darlo todo por Jesús es ahora. Pero hay dos áreas de la vida en las que esto es de vital importancia, una vez más. Y el número 1 es el asunto de la salvación, el asunto del servicio. Hablamos del servicio, pero el asunto de la salvación es sumamente importante. Sumamente importante. Porque el día de mañana no sabemos. Porque eso está en la mano de Dios. Y Dios es de ayer, hoy y mañana. Y Él decide
No digas hasta mañana vengo a Cristo y esa mañana nunca llegue. Hoy es el día de salvación. Hoy es la oportunidad que venga a sus pies. Cerremos en oración. Padre Santo, una vez más te damos las gracias, Señor. Gracias por enseñarnos a través de este libro que tú tienes control de todo y todo se debe ser bajo tu voluntad. A nosotros es sumamente importante decir si Dios quiere, porque tú lo sabes todo, todo te pertenece y no hay nada que pase que tú no lo sepas. Y Señor, te pedimos por aquel que está todavía indeciso, que hoy sea su día, que entienda que mañana no es seguro, que es sumamente importante que venga a los pies de Cristo. Y te pedimos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.